hay una sentencia, bueno, una sentencia de un juez de Puebla, un juez de distrito de Puebla, algún procedimiento también en Ciudad de México que llegó a un tribunal colegiado sobre las relaciones poliamorosas. Y ahora, escuchando a Ana María cuando decía, ¿por qué no repensamos la parentalidad? ¿Por qué no repensamos la filiación? ¿Vale la pena replantear también esto? ¿El día de mañana vamos a estar casados con 2 personas o con 3 personas? ¿O podremos tener relaciones de concubinato múltiples también? O, como dice el Comité CEDAW de Naciones Unidas, este acercamiento a la poligamia pone en jaque los derechos de las mujeres, sobre todo. Sí, a ver, yo creo que son preguntas que vamos a tener que ir respondiendo caso a caso progresivamente, ¿no? Lo que sí está claro es que si es que lo vemos en clave de paradigma, la transición del derecho familiar decimonónico, primera mitad del siglo XX, diría yo, al que hoy día tenemos post Segunda Guerra Mundial, es una transición que pone el eje muy fundamentalmente en una lectura del derecho de familia que tiene, en mi opinión, más que ver con lo que uno podría llamar el derecho personal, Mm. que un derecho público pensado desde una cierta idea, ¿no? Jurídica de la familia, preconcebida, ¿no? Que es aquella entonces que el Estado luego regula, Claro. reconoce, luego regula, limita, etcétera. Entonces, si es que esta es la lectura de lo que ha ido ocurriendo, y entonces lo que está al centro de las relaciones familiares es un derecho personal, es decir, derechos de las personas para poder dar contenido a las relaciones significativas, constantes, sustantivas con otros, entonces muy esperable es que las formas de familia y de relaciones, ¿no? Afectivas y amorosas entre adultos con consentimiento Sí, sí, porque sean estamos hablando de relaciones con consentimiento y con conocimiento. exactamente. Dadas esas condiciones, que son las mismas condiciones, las precondiciones del ejercicio de esos derechos en general, entonces es muy esperable que lo que vayamos viendo progresivamente son distintas formas de relaciones y también con otros seres sintientes, los animales, por ejemplo, que es Sí, la otra sí. aspecto que empieza también a aparecer y a regularse, ¿no? Incluso con el derecho de visitas, ¿no? Claro. Sí, O porque ahora relación directa y en caso regular. de divorcio o de separación, pues la mascota, pues ¿quién se la queda? Claro, y no es solo un objeto, No, 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 no. sino que como ahora son seres sintientes que tienen un estatus distinto del objeto, pero no igual a una persona, Pero implica que yo forman tengo que parte de regular. nuestra vida también Por afectiva. cierto, claro que sí. Pero incluso si no forman de la tuya, la pregunta es, ¿qué estatus tienen ellos o ellas, También. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí, sí. todas estas cosas creo que lo que hacen es que vamos a tener que enfrentar una manera distinta de entender qué tipo de relaciones afectivas, amorosas reconocemos, ¿no? Yo creo que si el foco está en el derecho personal, en la igualdad, en la autonomía, entonces vamos a tener que abrirnos a muchas formas distintas de las tradicionales en que el derecho reconoce esas formas. Ahora, la pregunta, diría yo, sería si a todas ellas se les da la misma forma de reconocimiento, ¿no? Absolutamente igual, o si puede haber buenas o malas razones para decir, yo las reconozco, pero con un nivel de protección menor, ¿no? Y esto es parte de la argumentación, ¿no? O sea, puede ser que efectivamente uno diga, mira, el poliamor llegó para instalarse, pero eso no significa necesariamente, puede, pero no necesariamente, que entonces esas relaciones poliamorosas tengan el mismo estatus en términos del tipo de reconocimiento constitucional que asigna, ¿no? La Constitución. Porque puede haber razones para distinguir que hay relaciones, ¿no? Que pudiesen verse más restringidas, ¿no? Por otro tipo de consideraciones que no están presentes en las relaciones, ¿no? Que son bilaterales, por así decirlo. Claro. Entonces, esto vamos a tener que ir resolviéndolo caso a caso. Ahora, eso está en la lógica, me parece, Nicolás, lo que apuntas va muy en la lógica de lo que ya desde 2010 la Corte señaló como una apertura constitucional a diferentes modelos de familia en la necesidad simplemente de tutelarlos y de, bueno, de proceder a su reconocimiento, digamos, y a su protección, que es lo que dice literalmente el artículo 4 de la Constitución mexicana. Entonces, vaya, tampoco es que estemos dando un salto extremo al vacío, al procurar un reconocimiento de este tipo de relaciones sexoafectivas en un sentido amplio, sino que se está instalando el discurso en una lógica que ya viene quizá de otros paradigmas y de otros problemas, pero que la dirección que yo observo es la misma, ¿no?
Los conservadores la verían como la pendiente resbaladiza. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Uno cuando Pero es una abre, pendiente constitucional también. sí, constitucional y resbaladiza. Y resbaladiza. No, pero no hay problema. Yo creo que hay que ser honesto en las discusiones con los. Pero efectivamente la Polemicemos aquí, sí, pero una sí. pendiente resbaladiza sería, estás permitiendo relaciones sexoafectivas de niños de 14 años o de 12. No, Un no, pero, conservador te puede no, decir eso. no, pero es que la pendiente resbaladiza es una descripción fáctica, no valórica. Uno efectivamente, cuando abre la puerta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con abrir esa puerta, ¿no? Entonces yo no veo la pendiente resbaladiza en términos negativos, pero sí es proyectable, ¿no? Que cuando tú dices no hay una concepción específica de familia, ¿sí, no? Sino que pues, es un concepto amplio, que en la medida en que tú acredites que hay una relación familiar, entonces eso está protegido por la Constitución. Entonces, obviamente, se van abriendo, en este sentido van resbalando los procesos, se van abriendo en la pendiente distintas posibles concepciones de familia. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Pero no es eso lo que dice la Constitución. Sí, no, pues yo no estoy negándolo, pero lo que sí pasa, yo diría dos cosas. Primero, yo no veo como un problema la pendiente resbaladiza, pero sí creo que la hay, ¿no? Efectivamente, vamos a tener progresivamente más formas de reconocimiento de las relaciones afectivas y obviamente cuando los conservadores se oponían para el matrimonio entre personas del mismo Claro, sexo, por ejemplo. estaban en lo correcto cuando decían, es que después va a venir la adopción. Pues sí, Y la filiación, pues sí, exacto. Pero eso es pendiente resbaladiza. pero no es que venga, pero no es que venga en el sentido de que alguien la traiga o se le ocurra a una Suprema Corte. Me Pero parece que está en la esto Constitución. se va a ir abriendo cada vez más. El mandato constitucional sugiere que se vayan abriendo. No, Exacto. parece que no tiene reglas, muchas reglas para cerrarlo, salvo en un aspecto. Por eso digo que una cosa es que en principio uno vaya reconociendo distintas formas de familia, pero nuestro mismo sistema constitucional mexicano mandata la necesidad, por ejemplo, a propósito de lo que decía Ana, de también reconocer otros principios, no solo autonomía, Sí, sino, por ejemplo, igualdad, prevención contra la violencia, correcto. frente a los abusos. De modo tal que las preguntas que van a ir surgiendo son fácticas, ¿no? Sí, sí. Si esa relación poliamorosa pone en tela de juicio, por ejemplo, la posibilidad de lo que ocurra ahí es violencia de género, Correcto. explotación, ¿no? Sí, sí. U otra forma de ilegalidad o inconstitucionalidad, eso es lo que tiene que llevarnos a tener una reflexión caso a caso sobre el tipo específico de relación que estemos hablando, porque no solo hay autonomía. O sea, acá no hay solo autonomía, Sí. hay autonomía y un análisis interseccional de los principios, ¿no?, que sustentan el sistema constitucional mexicano implica darle valor a otras cosas también. Entonces yo diría que no es sorprendente lo que pasa con el poliamor, probablemente vamos a estar hablando de otras cosas en 3 años más, 4 años más, pero una cosa es reconocer esa tendencia constitucional, pero la otra es entender que hay otros principios también que yo tengo que traer a colación. Y si no los traigo, entonces no estoy respondiendo estrictamente al mandato constitucional, que también nos llama a ver otros principios constitucionales involucrados. No, estaba pensando, por ejemplo, en interés superior, Por ejemplo, evidentemente, bueno, claro. Tiene que exactamente. ser entre adultos, con conocimiento, Sí. con consentimiento. Y lo que decía Ana a propósito de la evidencia, que, mira, lo que pasa en muchas partes, que no pasa en Latinoamérica o pasa muy poco, es que cuando no quiero ser demasiado anglo-amoroso, o sea, promover tanto a los ingleses en esto, pero por ejemplo, los ingleses tienen una práctica que se llama el white paper, ¿no? ¿Qué significa un white paper? Que cuando yo voy a proponer una reforma legal, tengo que presentar una propuesta que incluya un estudio de la realidad de esta cuestión. Yo tengo que tener los datos, tengo que tener cuáles son los riesgos posibles, ¿no? ¿Qué pasa si yo no regulo y si regulo? Y eso te permite tener una discusión a ti no solo sobre principios, sino sobre la evidencia. Entonces la evidencia no solo tenemos que tenerla para efectos de la adjudicación, de la interpretación. La evidencia debiese ser parte de nuestras discusiones legislativas primero. De modo tal que cuando regulemos con pertinencia. Yo creo que en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, en el caso de México, el hecho de la coparentalidad, todas estas están amparadas también por la evidencia social. El problema es que nos cuesta encontrar dónde están esos informes, dónde está la producción de esa información que nos permite tener un diálogo entre realidad, espejo, ¿no?, y lo que se proyectan en la Pero no puede haber estadísticas si tú calificas algunas de estas prácticas como ilegales. Es decir, en la medida en que las alumbres desde el concepto de legalidad, desde la óptica de la normatividad jurídica,
también podrás construir estadísticas, porque ¿quién va a ser ahora el que salga aquí a decir, pues yo tengo 2 esposas porque me casé con una no sé dónde y con otra no sé dónde, y una señora va a decir, pues yo tengo 3 esposos aquí en el pueblo y trabajan ahí en la tienda de junto y no sé qué? Y sin ir ¿Quién va a tan, salir ahí? y sin ir tan lejos, si tú eres un inmigrante en México en situación irregular, probablemente no vas a querer que te reconozcan como inmigrante, porque entonces te van a caer las autoridades migratorias y probablemente te van a expulsar del país, Por ejemplo. incluso si tienes familia, Sí. y si tienes niños, y si esos hijos son mexicanos. Entonces, claro, efectivamente, esto hay que considerarlo siempre, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, pero no creo que tengamos otra salida sensata que no sea integrar la discusión sobre las prácticas sociales para poder desde ahí confrontarlas con los principios constitucionales y entonces tener regulaciones e interpretaciones que sean razonables y coherentes entre todos. Entonces, acá lo único que quisiera decir es que hay varias cosas que importan. Sí. Entonces, la autonomía individual, sí, es importante y es fundamental, pero no es el único valor del sistema constitucional. Y yo tengo que incorporarlo para regular gestación por subrogación, responsabilidad parental, distintos tipos de relaciones, etcétera, etcétera. Sin duda.